Bueno, muy bien, buenas tardes a una nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Hoy tenemos el gusto de ser la tribuna de la presentación de una importantísima obra como es el Diccionario de Colegiales Mayores. Tenemos la presencia de su director y tenemos la presencia de un amable presentador, amable y prestigioso presentador, el doctor Javier García Martín, y el director Dámaso Delario. Como es costumbre, y ustedes ya nos conocen, voy a hacer primero la presentación de Javier, después haré la presentación de Dámaso. Javier va a hablar aproximadamente unos 15 minutos, sin ningún... Esta referencia no tiene que implicar presión, no estoy acá con el cronómetro marcando la respiración de Javier, pero algo amable tal vez le puedo decir en su momento. Bueno, Javier García Martín es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca, también es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Artes por la Universidad de Lovaina, un doctorado en Historia por la Universidad de Bolonia, es profesor titular de Historia del Derecho en la Universidad del País Vasco, profesor de posgrado, autor de muchas monografías, trabajos, libros, artículos, y estoy muy contento también de que creo que es la primera vez que habla acá en el instituto y no va a ser la última, de la misma manera que al director de la obra ya también lo convoco para futuras participaciones. Bueno, Javier, estás en uso de la palabra. Muchas gracias por contribuir a esta presentación. Bueno, en primer lugar, agradecer la presentación de Ezequiel Abasolo y la invitación a esta presentación de Viviana y de Ezequiel y, bueno, felicitaros por la iniciativa de la presentación de esta obra, lo has comentado antes, que creo relevante. Entiendo que mi función es meramente introductoria, debe ser situar de alguna forma este diccionario biográfico de colegiales en la obra del autor, de Dámaso Delario, y a la vez hacer una primera evaluación de las lecturas que desde la historia del derecho o del interés que para la historia del derecho este diccionario puede tener. Y partamos de un elemento evidente, y es el hecho de que este diccionario, podríamos decir que es el fundamento empírico, la base de datos de un libro recientemente publicado por Dámaso Delario, que es Escuelas de Imperio, la formación de una élite en los colegios mayores siglos XVI-XVII, publicado por Dickinson en 2019. Es este diccionario que ahora se presenta lo que muestra la solvencia, el rigor, la búsqueda durante años de datos que han ido conformando una base de datos tal como para hacer lecturas distintas de esos colegiales, no solamente sociológicas, sino también culturales, de mentalidades, etc. Creo que ese es lo que está detrás, lo que une a esas dos obras. El diccionario en ese sentido, como el libro de Escuelas de Imperio, es un libro que es, podemos decir, la historia más completa de los colegios mayores en un contexto europeo. La historia más completa que comienza con su formación, con la formación desde la Baja Edad Media, las generaciones de colegios y, aparte de los orígenes, el estudio de requisitos de acceso a los mismos, normas de convivencia, cursus honorum de los colegiales, y todo ello en el ámbito de la monarquía hispánica, tanto en Europa, porque tiene en cuenta Italia, Milán, Nápoles, etcétera, como en América. Creo que en ese sentido es la obra referida a la formación de élites y, por lo que a nosotros interesa, los juristas, más amplia y de mayor rigor que se ha hecho hasta este momento.
Es una prueba, podríamos decir, de ese oficio de historiador, del rigor, si utilizásemos las ideas de la metodología de Topolsky. En toda narración hay una selección de datos, pero esa selección de datos consciente tiene que obedecer a ideas seriales, rigurosas, de fundamentación archivística coherente. Creo que el diccionario muestra una prueba de que el libro está construido sobre esas bases. Y es una prueba de que el oficio de historiador ha estado siempre presente en la obra de Dámaso del Ayo. A pesar de que él se ha definido en una ocasión como diplomático de profesión e historiador de afición, y cita a una frase de Philippe Ariel, que siempre ha estado al margen de la academia, pero ha publicado con libros interesantes y de amplia difusión, definiéndose como el historiador de los domingos. La realidad es que el hecho de que no haya o no esté dentro de la universidad ha tenido sus ventajas en su obra, diría yo. En primer lugar, porque ha estado al margen de escuelas y de los enfrentamientos que muchas veces existen en las escuelas dentro de la universidad. Y en segundo lugar, porque su obra ha tenido siempre una acreditada acogida en la comunidad de historiadores. ¿Y esto por qué? Pues recordemos la tradición de su formación, a lo que ha dedicado toda su vida en este aspecto de estudio de biografías de colegiales, y es su formación en los métodos de análisis, en la formación que le proporciona la Escuela de Vicens Vives con su maestro Joan Reglà, que significa desde luego un giro revolucionario en la España tardofranquista, esa rigurosidad en la labor archivística, el método comparativo, la larga duración. Él es heredero de esa tradición de análisis y lo aplica a la historia de la educación en un momento en que no existían estudios al respecto, más allá del de Richard Kagan, en la tradición investigadora española. Se ha movido, por tanto, siempre en una historia institucional, pero también de perfil sociológico, de colegiales, de esta cultura de élites, que ha ido girando, entiendo, en los últimos años hacia lo que podríamos denominar la tercera generación de análisis. Es decir, siempre desde la historia serial, una historia más sociocultural. Y se refleja también en sus trabajos y intentaré hacer alguna referencia también a las lecturas que a este respecto se pueden hacer del diccionario de colegiales. A partir de estas ideas básicas o de ese planteamiento básico que nos explica el porqué de la publicación de ese diccionario y que lo que nos muestra es que si muchas veces los historiadores y los historiadores del derecho tienden a ocultar sus fuentes, tienden a valerse de armas secretas, se suele decir, que no se revelan, ¿no? La labor archivística e investigadora del doctor Delario le ha permitido crear una base de datos con la que ha hecho interesantísimas aportaciones en el ámbito de los colegios mayores, de la historia de las universidades, pero que generosamente ahora decide compartir con todos. Nos proporciona a todos un instrumento de investigación que creo va a ser revolucionario en la propia historia de las universidades, la historia de los colegios y también de los colegiales. ¿Qué es este diccionario de colegiales mayores? No voy a determinarme demasiado porque el doctor Delario nos explicará detalladamente cómo hacer búsquedas, en qué consiste, etcétera, pero describamos básicamente en qué consiste este diccionario de colegiales mayores españoles. Son 1.228 biografías de 1.511 colegiales considerados. Ha seguido aquellos que tienen relevancia, de los que se puede hacer una seriación de carácter importante y que pueden ser comparados los datos entre sí, entre 1560 y 1650. Ha tomado como referencia los colegiales de 7 colegios mayores. Bueno, esto es una novedad historiográfica aportada por el propio Dámaso del Ayo. Se suele hablar de 6 colegios mayores, que son los colegios castellanos, 4 de Salamanca, el de Alcalá, San Ildefonso y Santa Cruz de Valladolid. Él incluye
el Colegio de San Clemente de los Españoles de Córdoba. No tengo demasiado tiempo para entrar en por qué, pero sí puedo decir que, lo comentábamos el día pasado, ha sido un giro en su propia interpretación iniciada en los años 70 en torno a la idea del burócrata moderno. De esto hablaré un poco más adelante. Hace una biografía de estos distintos, de estos colegiales, de estos colegios mayores, y tiene en cuenta como elemento que considera en cada uno de estos colegiales y que permite la comparación, el origen social, el origen económico, la formación, que es lo que estudian, el desempeño en las universidades, si son catedráticos, en qué materia, cuánto tiempo están en la cátedra, que en términos generales servía de trampolín para acceder a puestos burocráticos de más relevancia, y esto es una de las aportaciones más interesantes. Podemos, a través de ese diccionario biográfico, seguir un cursus honorum. ¿Cuál era el cursus honorum? Que puede verse en el ámbito de la burocracia eclesiástica, pero también, por lo que a nosotros interesa sobre todo, en el de los juristas. Se seguía la carrera de ser corregidor, oidor, consejero. Bueno, podemos sacar una serie de conclusiones a ese respecto que, bueno, a partir de las lecturas que se puedan ir haciendo de este diccionario, pueden ir cambiando en el tiempo. A partir de ahí, esta base de datos ha sido objeto de tratamiento informático aplicando una serie de buscadores. Geolocalización, de los que hablará el doctor Dámaso del Ario, y un elemento, una herramienta especialmente útil, que es indicar qué autores han publicado. ¿Cuáles de estos colegiales son autores de publicaciones que pueden ser localizadas y contextualizadas en el ámbito de la prosopografía que él desarrolla? Entendamos por prosopografía una biografía contextualizada, que es sobre todo la aportación fundamental del diccionario. Desde ese punto de vista, y a partir de todos estos datos, yo creo que lo que el propio autor dice que es el objetivo del diccionario es demasiado modesto. No es solo, como él dice, un instrumento útil para los que se ocupan de otros aspectos de la historia moderna española o simplemente para los que tengan curiosidad por conocer algunos personajes que formaron parte de esa historia. Creo que la relevancia del diccionario va mucho más allá. Y yo señalaría sobre todo 5 o 6 utilidades prácticas que, sobre todo desde el punto de vista de la historia del derecho, puede tener este diccionario. Las enumero brevemente, aunque luego en el debate podríamos entrar en ellas si se quiere. Una primera es el hecho de que las biografías hay contempladas, aunque no son completas ni tienen una finalidad de agotar la vida de los personajes que tratan, sí podemos decir que cuando menos complementa muchas de las biografías recogidas en el diccionario de la Real Academia de la Historia Española. Es más, en algunas ocasiones aclara por qué el diccionario lleva a confusión. Y cito un ejemplo de mi propia investigación. A mí me han interesado sobre todo los juristas castellanos que escriben sobre decisiones de tribunales. Los decisionistas, que se suele decir en el caso castellano son mínimos, a diferencia de lo que ocurre en Portugal, en Milán, en Aragón, etc. Pero en Castilla sí tenemos 2 ejemplos significativos, aparte de Mateu Sanz, que son Vela de Oreña y Larrea. De Vela de Oreña apenas hay referencias en la biografía, salvo las que encontramos, en cuanto a su formación, en este diccionario de colegiales de Dámaso del Ario. Por una razón, porque en ocasiones aparece enmascarado como José Vela del Barco, que él nos descubre que este autor pues, tiene diferentes nombres en los registros en los que aparece. Una segunda utilidad, a mi modo de ver, es
lo que antes comentábamos, la reconstrucción que puede hacerse del cursus honorum de un letrado, de un jurista, de los juristas que acceden a los tribunales más altos. Una reconstrucción de las carreras jurídicas y del cursus honorum que no se basa solo en suposiciones o intuiciones, como se ha hecho hasta ahora, sino que tiene, a partir de ahora, tenemos una base documental con la que avalar la existencia de ese cursus honorum. Antes podíamos intuir, bueno, estos juristas que hemos tratado van en esta línea. Bien, ahora contamos con una base documental que nos permite afirmar basándonos en datos. Y un primer descubrimiento que nos pone de manifiesto el diccionario, como nos pone de manifiesto su libro de Escuelas de Imperio. Lo más significativo es que en el siglo XVI y XVII los puestos más deseados o los más ocupados por los colegiados mayores son los de la burocracia eclesiástica. Primer elemento que creo que supone un impacto en los estudios historiográficos que hasta ahora se han hecho. Otra tercera utilidad es el hecho de que nos recoja las obras de estos autores. En algunos casos, obras manuscritas que él se ha encargado de buscar y nos sitúa además el enlace cuando están digitalizadas, por ejemplo, a través de la Biblioteca Nacional. A través de estas obras puede analizarse mejor, entiendo, el fenómeno del humanismo jurídico, algo del que se suele decir que apenas existe en el caso castellano. Bueno, pues algunos autores, Lorenzo Santos de San Pedro, por ejemplo, que él menciona, pues nos sitúan con sus referencias a la obra de Aristóteles más en esa línea. Son muy importantes también las alegaciones jurídicas que a veces aparecen recogidas en estas obras mencionadas, etc. Podría hacer algunas referencias más, pero por razones de tiempo voy a evitar. Y dentro de esta línea, una cuestión importante es, estas referencias a autores plantean una cuestión. Su tesis inicial, la tesis del doctor Delario, de los orígenes del burócrata moderno, que él sitúa en 1974, una tesis realizada en la Universidad de Bolonia con un director de relevancia historiográfica como fue Carlo Ginzburg. Planteaba que el burócrata moderno surge en torno al Colegio de San Clemente de los Españoles porque es un colegio más controlado que los colegios peninsulares, es un colegio donde se llevan a cabo reformas tanto por papas como por reyes que hacen que haya un control mayor y por tanto una fidelidad mayor de los colegiales allí formados. Ese sería, en su opinión, el origen del burócrata moderno. Hoy día, y esto habría que preguntárselo a él, se lo traslado luego, habría que quizás cuestionar esta inicial interpretación y quizás extenderlo también al resto de los colegiales de los colegios mayores españoles. No está ahí el núcleo inicial de esa burocracia fiel al monarca sobre la base que constituye una base importante de la monarquía católica, como el profesor Pérez Prendes en su momento definió, creo que más acertadamente, monarquía vicaria de la Iglesia. Ese es uno de los elementos importantes que se deducen de ese diccionario. Otro aspecto importante también para la historia del derecho es si a través de los datos que aporta el diccionario se confirma la interpretación de Jean-Pierre Dedier sobre la muerte del letrado. La idea de que en los siglos XVI y XVII es el magistrado, el letrado, por excelencia, el que conforma los pilares de esa monarquía, que a partir del siglo XVIII es sustituido por el abogado. En mis propias investigaciones sí he visto que algunas de esta hipótesis de fondo viene avalada por el hecho de que estos magistrados suelen tener amplias bibliotecas, bibliotecas que no encontramos luego en el siglo XVIII, bibliotecas no solamente de libros jurídicos, y esta es una de las claves, sino también de teología, de historia, con la que argumentar en los propios pleitos. Y esta es una de las claves.
siglo XVI-XVII, a lo mejor hay que diferenciarlo del siglo XVIII, porque el concepto de ley no es el que vamos a encontrar después, desde luego no es el de la codificación, sino que en algunos casos lo que existe es la obligación para el propio magistrado de no seguir la ley. Es una idea de justicia fundamentada en la teología y en la formación de estos colegiales, es una de las cosas que se pueden plantear, parece que está presente esa idea. Y por último, el último aspecto vinculado con el anterior es que del diccionario puede hacerse o puede llegarse a una definición antropológica del colegial. ¿Cuáles son los rasgos de los colegiales de los siglos XVI y XVII? ¿Cuál es el modelo antropológico? Bueno, pues lo podríamos sintetizar en una serie de sustantivos y de adjetivos, ¿no? El colegial que aparece definido en el diccionario es varón de condición hidalga o baja nobleza, con un nivel económico medio, católico viejo, elemento importante si hablamos de esa monarquía vicaria, monarquía católica y la presencia de la teología que mencionaba antes, y lo prueba la necesidad de las pruebas de limpieza de sangre exigida en estos colegios, algo que, como el doctor Delario fue mostrando, fueron inventando de alguna forma o exigiendo los propios colegios al margen de la normativa existente, de sólida formación académica. Recordemos que los autodenominados colegios mayores están todos situados en torno a universidades más prestigiosas, más relevantes, que exigían pruebas para obtener la licenciatura especialmente gravosas. Eso explica que en ocasiones la licenciatura o el doctorado se incorpore en otras universidades, en estas fundamentales, y fieles a la monarquía. Ese sería el último de los rasgos característicos, fieles a la monarquía. Estas serían las características, entiendo, este perfil antropológico del colegial de los siglos XVI y XVII. Por citar un jurista de la primera mitad del siglo XVI con relevancia para América, que es Juan Matienzo, ese autor del Gobierno del Perú, es autor, como todos ustedes conocen, de ese diálogo entre el relator y el abogado. Diálogo entre el relator y el abogado, que fue objeto de análisis por Jesús Vallejo en su momento en un trabajo acerca del fruto del árbol de los jueces, donde Matienzo establece que hay una serie de requisitos para ser juez, no buen juez, para ser juez. Habla del árbol iudicum y él describe los requisitos desde el suelo, la raíz, el tronco, ¿no? Es del suelo la nobleza del linaje, la raíz es ciencia, experiencia y temor de Dios, el tronco la autoridad del magistrado y su fortaleza, la corteza paciencia y humildad, la médula verdad, fidelidad, secreto. Bueno, fijémonos que algunas de estas características las proporcionan ya los colegios. La ciencia. Ciencia es exigida para todo el que ejerce jurisdicción. Es necesario conocer leyes y cánones. Temor de Dios. Temor de Dios que equivale a la equiparación que tiende a hacerse entre el sacerdote y el juez. Autoritas, que es lo que permite al jurista desligarse del poderoso, de evitar el miedo al poderoso. Y esto lo da la formación que atiende a lo alegado y probado. Fidelidad y secreto. De hecho, Matienzo considera que los consejeros, consili, son los que proceden con et sileo, el silencio en la decisión. Recordemos que en el caso castellano no es necesario motivar las sentencias, viene determinado por esa formación colegial. En este sentido, pensemos que no es que se esté hablando del juez ideal, sino de la persona ideal para ser juez. Por eso no es necesario motivar las sentencias. Se está creando una milicia de la justicia, diríamos de alguna forma. Por último, perdón por extenderme, la última de las aportaciones fundamentales, y lo ha señalado, lo hablábamos antes
de esta presentación es el hecho de que el doctor Dámaso del Ario presenta este diccionario como, podríamos decirlo utilizando el lenguaje informático actual, como una web quest, es decir, como un proyecto colaborativo abierto, con la posibilidad de lecturas distintas. Yo he hecho una lectura, pero a partir de ahora caben muchas, desde procedencias diversas y desde geografías distintas. Y en ese sentido, debo decir que no puedo estar más en desacuerdo con el autor. El diccionario no es solo una curiosidad o sirve a un estudio complementario para quien se dedica a la historia moderna, sino que, sobre todo, entiendo desde la historia del derecho, es un instrumento de investigación relevante y necesario para el futuro. Gracias. Perdón por extenderme. Bueno, le agradecemos a Javier la magnífica exposición, interesantísima, valiosa, y ya le estoy diciendo a Dámaso que no se preocupe por el tiempo, porque está con su mirada angustiada, y entonces ya sabemos, Dámaso, comienza a hablar, expone, faltando 2 minutos yo le voy a avisar, y después, como es de estilo en nuestras presentaciones, seguimos en el inicio del próximo Zoom, Dámaso. ¿Está? Y entonces ya le estoy pasando el carácter de anfitrión. Ahora mismo. A ver, ya estamos. Dámaso tiene el manejo de la pantalla. Muchas gracias, Ezequiel. Perdón. Y gracias, Javier, por esa presentación que me has dejado a mí sin presentación prácticamente, lo cual está muy bien porque me puedo centrar en el meollo de lo que yo quiero decir, que es llevar a los que habéis tenido la amabilidad de conectaros en esta sesión, llevaros de la mano, digamos, en la página web. Efectivamente, el objeto del diccionario es la reconstrucción, en la medida en que lo permiten las fuentes de las biografías de los colegiales que citaba Javier, que ingresan a los 7 colegios mayores. Quiero destacar que solamente incluye los capellanes, que eran un elemento importante de los colegios, cuando estos tenían la consideración de colegiales. Fue el caso de los colegios de Santa Cruz, de Oviedo y del Arzobispo. En los otros colegios eran simplemente, digamos, tenían un segundo nivel. Y también se excluyen, salvo excepciones muy contadas, los colegiales que no tuvieron cargo alguno tras dejar el colegio porque fallecen o simplemente no tienen carrera, y que no ocuparon cátedras o dejaron obra escrita, o algunos que fueron catedráticos, fallecen, otros fueron catedráticos y luego salen y no prosperan en la vida civil o eclesiástica, y otros simplemente pasaron sin pena ni gloria. Bueno, la base de este diccionario es lo que me sirve a mí de base para construir la parte tercera realmente de mi libro Escuelas de Imperio, que creo que está disponible en Open Access en la web. Pues ponen Escuelas de Imperio, sale y sale una página de la Carlos III y ahí se puede descargar el PDF del libro. Voy a ir ahora a la página web del diccionario, que yo entiendo que están viendo ahora todos ustedes. ¿Es así, Ezequiel? Aún no, aún no se está viendo. Entonces, algo estoy haciendo mal. Vamos a cambiar la pantalla. Acuérdese, compartir pantalla. Perdón. Efectivamente. Compartir pantalla. ¿Y ahora? Tampoco. Había salido muy bien en nuestro entrenamiento. Hay que compartir pantalla y cliquear ahí en el... Varios participantes. En no. Hay que cliquear en la... en la pestaña donde está abierto. Hay que ir a la pestaña donde está abierto la página web.
Vamos a ver. Un participante puede compartir a la vez. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. ¿Es esta? No. Cuando puedo compartir pantalla. A ver. Ahora. Ahora sí. Perfecto, ahora está muy bien. Estupendo. Bueno, la página web, el escenario se compone realmente de la página web o la aplicación es la página web, la base de datos y el mapa de geolocalización. En la página web, que es lo que estamos viendo ahora, además de los créditos, el director, la colaboración, etcétera, se explica el propósito del diccionario. No voy a reiterarlo, Javier García Martín lo ha dicho ampliamente. ¿Por qué surge este diccionario? ¿Perdón? ¿No se ve? Sí se ve muy bien, pero me parece que había alguien que tenía el micrófono prendido, por eso que hubo un ruido. Pero se está viendo muy bien. Silenciarlo a Javier, Ezequiel, por favor, que tiene el micrófono abierto. ¿Listo? Disculpa, Javier. No lo silenciaste, no lo silenciaste. Sí, ahora va. Lo tiene que silenciar Damaso, que está como... No, ya estoy silenciado, Javier. Ya está silenciado, Javier. Y Manuel Bermejo también tiene el micrófono abierto. Ya está. Bueno, luego está en la introducción señalo cuántos escolares se incluyen, hablo de los colegios mayores, en fin, explico un poquito las bases del trabajo del diccionario. Es importante, como señalaba hace un momento Javier en su presentación, destacar que se trata de un proyecto abierto, que es una de las grandes ventajas de las publicaciones online. Es decir, que esto se puede, por una parte, yo puedo irlo actualizando en la medida en que vaya viendo o fallos o tenga nuevas informaciones, y también pueden participar cualquier historiador, investigador que tenga datos que aportar a las biografías aquí incluidas. Por eso al final de la introducción dejo un correo electrónico e invito a los que deseen enviar sus comentarios para mejorar el diccionario o datos de los personajes que yo acreditaría convenientemente como coautores o colaboradores de una voz en función de la calidad de la información. Si vamos al menú de la izquierda, aquí verán que hablo primero de los colegios. Para los que no están duchos, que no conozcan cuáles son exactamente, aquí hago una breve ficha de cada uno de los colegios por orden de aparición, digamos, o por orden de creación. San Clemente de Bolonia, San Bartolomé, Santa Cruz, el Colegio Mayor de Cuenca, San Ildefonso, el Colegio de Vigo y el Colegio Mayor del Arzobispo. Luego paso a la metodología, en la que explico por qué estas fechas 1568, 1659, que responden realmente al origen de mi investigación hace más de 40 años, es decir, a las fechas que delimitan mi tesis doctoral sobre el Colegio de España en Bolonia, y que condicionan la extensión de esa primera investigación a todos los demás colegios mayores. Pero yo creo que además no son malas fechas para entendernos, porque por una parte la primera marca el inicio del cordón sanitario de Felipe II y la segunda, 1659, la paz de los Pirineos, en el que ya España entra, el imperio español entra ya en una fase un poquito ya de decadencia. Pero bueno, el hecho de que arranque 8 años antes en cada uno se debe a que los colegiales tenían 8 años de estancia en el colegio y que efectivamente no podían empezar a tener alguna función hasta mínimamente 1568 en este caso. Las fuentes y referencias
son importantes, digamos, porque... Damaso se está por cortar, así que yo diría si vale. podemos cortar ahora, así, Sí, y seguimos perfecto. inmediatamente ahora en unos minutitos que volvemos, ¿eh? Así que dejamos De acá acuerdo. y ahora retomamos. Perdón por la interrupción. Nada, nada, estupendo. Hasta ahora. Perfecto. Continuamos con la segunda parte de la presentación del diccionario de colegiales y ya le estoy pasando ahora la anfitrionía a Damaso. Así que ya A estamos. ver. Compartir pantalla. Estoy compartiendo pantalla. La pantalla es ahora la pantalla Ah, ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, seguimos pues. Fuentes y referencias. Lo que hago aquí es destacar las abreviaturas de los manuscritos y los documentos que aparecerán en las distintas biografías. Los documentos o revistas como la Nueva de Historia, etcétera, y luego la bibliografía más de uso más frecuente. Así simplemente cito a Álamo Martell, o cito Aldea Vaquero, etcétera, porque luego ya las bibliografías más puntuales aparecen solo, la bibliografía más puntual, perdón, aparece solo en la voz en cuestión. Luego está el listado que me parece importante de colegiales excluidos, es decir, excluidos por mí en principio, por lo cual no quiere decir que en un futuro algún investigador pudiera averiguar que alguno de los colegiales que yo no biografié, porque no tenía datos, apareciera. O sea, apareciera información. Entonces, la colaboradora nuestra de la Biblioteca Carlos III ha hecho un estupendo programa en el que se ve aquí por orden alfabético los colegiales excluidos, el colegio, el año que ingresaron y la causa de exclusión. Básicamente porque no hicieron carrera alguna o fallecieron prematuramente. Entonces, todo esto, por cierto, está también disponible en inglés, clicando aquí arriba, claro, no es el caso para ustedes, pero, en fin, quiero destacar que aquí, además, no es una traducción de Google, sino es una traducción hecha a propósito en un inglés adecuado, por así decirlo. El tercer elemento, digamos, o el segundo elemento importante de esta aplicación es el acceso, son las biografías, la base de datos. Y aquí tenemos, y una vez en ellas, por cierto, se puede regresar en todo momento a la página web. Es decir, puede tener necesidad algún usuario del diccionario en ver algún dato en la página web, va para allá y entonces ve, yo qué sé, pues alguna referencia que no le suena o que quiere saber de qué se trata. Arese, pues aquí tiene el libro en cuestión. Y de aquí vuelve otra vez a las biografías. Vamos a ver un ejemplo de un colegial con una biografía bastante completa para ver lo que se incluye en los distintos elementos de las biografías. Pues Baltasar de la Cueva Enríquez. Buscar. Y aquí vemos a Baltasar de la Cueva Enríquez, que además tiene un nombre alternativo. Algo se ha dicho ya antes por Javier García Martín, es decir, que con frecuencia nos encontramos que personajes que aparecen con nombres distintos y de repente nos parece que, por ejemplo, Baltasar Arias de Saavedra, pues no sabemos a qué responde, pues responde a Baltasar de la Cueva o Baltasar de la Cueva y Enríquez de Cabrera. Entonces hay entradas en los nombres alternativos que remiten al personaje, vamos, con el nombre y apellidos, digamos, principal o que nos ha parecido principal. Aparece a continuación el Colegio Mayor, está todo en español y en inglés. Se supone que los hispanistas que consulten esto tienen un conocimiento razonable para poder navegar a través del texto castellano. Datos biográficos, en este caso bastantes completos, fecha de nacimiento y muerte, lugar de quién era hijo,
¿De quién era hermano? Este es un dato interesante. Pongo en azul que era hermano de José de la Cueva, que también fue colegial de San Bartolomé. Y aquí podemos ir a ver qué hizo este señor José de la Cueva. Bueno, entonces, esto es interesante porque nos va dando cuenta de las redes colegiales y familiares. Luego veremos otro colegial, Antonio de Camporredondo, con muchos nombres azules en su biografía, porque hay muchas conexiones ahí. Por eso decía antes que un interés especial de este diccionario y no de otros es que está encaminado a mostrar un poco ese mundo en alguna cerrado e influyente que es el de las comunidades colegiales mayores. Cito a continuación con quién contrae matrimonio, el título que tiene y cuándo fallece. Su formación, en este caso bachiller en cánones, fue rector de la universidad cuando se ha metido en el colegio y cuando aparece matriculado, lo cual no quiere decir que no estuviera en otros momentos en el colegio, pero es cuando se matricula. Esta es una información que se obtiene cuando los libros de matrículas nos lo permiten, no siempre es el caso. Cuando retornó al colegio y la licenciatura en cánones. Profesión, bueno, oidor, consejero y virrey. Instituciones, las instituciones a las que él está vinculado de alguna manera, en este caso el Consejo de Indias, Consejo de Órdenes, la Chancillería de Granada, la Audiencia de Lima y el Obispado de Salamanca. La carrera profesional. Bueno, el Obispado de Lima porque fue deán de coro de la Iglesia de Salamanca sin dejar la beca colegial. Pasa a ser oidor de la Chancillería, fiscal del Consejo de Órdenes con encomienda de 3.000 ducados de plata. Estos pequeños detalles que aparecen puntualmente en algunos biografías, en otros no, es lo que sería muy interesante que quienes están trabajando en audiencias y sedes episcopales en América, que es el caso del público de hoy fundamentalmente, pudieran aportar algunos pequeños datos que incluiríamos ahí y que sería, bueno, yo creo que especialmente interesante esas pequeñas pinceladas. Consejero de órdenes, consejero de Indias de capa y espada, y es curioso porque normalmente él como letrado debía ser consejero de Indias letrado, no de capa y espada. Embajador en la corte del emperador de Alemania, consejero de la Cámara de Indias, gentilhombre de Cámara de Su Majestad y virrey del Perú. A continuación pone el biógrafo, en este caso es mi persona, y la fecha en que se redacta la voz. Aquí en la biografía específica señalo lo que hay escrito sobre él. En este caso es la biografía de la Diccionario de la Real Academia de la Historia, que está en formato electrónico. En otras ocasiones puede aparecer también alguna biografía, algún libro en el que es una biografía completa. Las fuentes, aquí están todas las fuentes que yo he manejado, y luego cuando procede alguna información. En este caso, señalo, algunas fuentes lo mencionan también como embajador en Venecia. Bueno, esto sería un poco un caso de más o menos tipo de colegio o de biografía bastante completa. Es importante señalar que, como señalo en la explicación, en la página de la introducción, estos son un poquito who is who al estilo inglés. Es decir, son biografías breves, no son grandes biografías, este no era el objetivo. Este no es un libro de biografías, sino un diccionario. Es una cosa más modesta, pero bueno, con mucho más alcance. Vamos a ver ahora un ejemplo como diría yo, de bio de redes. Nueva búsqueda. Hay que dar siempre para que no nos den datos, información falsa. Aquí vamos a poner Antonio de Camporredondo. De Antonio de Camporredondo y Río, colegial de San Bartolomé, vemos que era hijo de Juan de Camporredondo, antiguo colegial de Santa Cruz, tenemos la biografía. Sus hijos, Antonio de Camporredondo y Río Ceballos y Francisco de Camporredondo y Río Ceballos, fueron colegiales de Santa Cruz y de San Bartolomé. También podemos ir a ellos sobre la marcha. Contrae matrimonio con una señora, con Margarita de Ceballos, y su hija Catalina contrae matrimonio con un antiguo colegial de Santa Cruz, que no lo incluyo porque es de un periodo anterior al mío, digamos, y a la muerte de este con un colegial de San Bartolomé, Diego de Zapata y Mendoza Sidonia.
Pero cuando vamos a la carrera de este personaje que fue oidor y miembro de los Reales Consejos de muchos, por eso no pongo uno en concreto, vemos que después de pasar por la Chancillería de Valladolid, el 28 de septiembre, por encargo del presidente Francisco Márquez de Gaceta, que es colegial de Oviedo, presenta una demanda por injurias en nombre de sus compañeros, un oidor que fue uno de ellos oidor del colegial de Cuenca y otro que no lo fue. Bueno, es un ejemplo de las redes que se establecen con frecuencia. También se ve un personaje que sucede a otro que había sido colegial en un puesto de una chancillería o de un Real Consejo. Aquí una vez más la bibliografía específica en la que aparece la Real Academia de la Historia, como no podía ser de otra manera, porque era un personaje importante, y luego las fuentes. Se pueden hacer búsquedas también, y aquí van, aparte de por nombres o apellidos, como he hecho ahora, aquí vamos a la columna de la izquierda, por colegio mayor. Por ejemplo, vamos a ver cuáles fueron los colegiales de San Bartolomé de Salamanca, que aquí nos aparecen los 176 colegiales. O los colegiales de San Ildefonso, y aquí nos aparecen los 244 colegiales. Una segunda consulta que se puede hacer es por autor, es decir, el colegial mayor que dejó obra escrita o no dejó obra escrita. ¿Fue autor? Bueno, aquí nos encontramos, nueva búsqueda, quitamos el colegio mayor para tenerlos todos y vemos aquí los autores, que fueron 137. Y aquí sí, si queremos discriminar de qué colegios tuvieron escritores o no, aquí vamos a cada uno de los colegios. Y es interesante los resultados que nos dan arriba para ver, yo que sé que Arzobispo tiene 24, el Colegio de Oviedo tiene 18, Cuenca 19, San Bartolomé 24, y Bolonia, por ejemplo, nos dan 19, que no está mal para las dimensiones del colegio. Y luego también se pueden mostrar todos los colegiales que fueron autores. Bueno, luego podemos hacer una consulta por instituciones y por territorios. Esta es, yo creo, especialmente interesante. Pinchando aquí, vemos los consejos superiores de la monarquía, las reales chancillerías, las audiencias insulares y peninsulares, incluye el Consejo de Navarra, porque aparte de consejo era realmente tenía funciones de real audiencia, las audiencias americanas, siempre en aquellas donde hubo colegiales mayores, es decir, no está la de Buenos Aires, por ejemplo, porque es posterior al periodo, ¿no? Y aquí tenemos todas estas, y aquí si pinchamos, por ejemplo, en las americanas, audiencia de Guadalajara, aquí vemos los 7 colegiales que hubo en la audiencia de Guadalajara, y de una vez más podemos decir, pero ¿sabes si hubo algún colegial de Cuenca? Hubo 3. Se puede asignar por colegio mayor. En el caso de la Inquisición, se trata fundamentalmente de los inquisidores, pero bien, había que identificarlos en alguna parte. Y aquí vamos a todos los colegios. Hay 83 inquisidores colegiales mayores. Es que creo que aquí arriba puedo ir. Volvemos a las instituciones, al listado completo, a los territorios. He puesto territorios, obviamente no he puesto ni en Nueva España, ni en Perú, ni Corona de Aragón, ni Corona de Castilla, sino los territorios más donde hay, vamos a ver, las áreas donde no hay tantísimo colegial. En los estados pontificios son todos aquellos que sirvieron al Papa en alguna calidad. El Reino de Nueva España
no hagan caso porque esto fue un error que está corregido. Aquí había puesto un gobernador de Yucatán, pero liaba el diccionario y simplemente no está eliminado aquí, se eliminará pronto. El Reino de Portugal, los que fueron el Reino de Portugal, que fueron poquitos, Flandes, los que sirven en Flandes, y luego, aparte del Estado de Milán, los colegiales que sirven en los reinos de Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Realmente Cerdeña es corona de Aragón, pero bueno, lo he incluido aquí también. La tercera parte, la tercera pata de esta aplicación es la geolocalización. Vamos a la página web y ahí se puede... Perdón. Es que estoy admitiendo a personajes como Ezequiel me ha dado el control, tengo que ser yo el que admita a los que están en espera. Aquí vamos a la geolocalización, en la que se pueden hacer búsquedas de tres maneras. Navegando, vamos a irnos a América. Navegando por el mapa, vamos aquí, a ver quién estuvo en... A ver, ¿qué es esto verde? ¿Perdón? ¿Perdón? No, había un micrófono abierto. Ahora voy a ver si lo desconecto. Damaso. Vale. Listo. Vamos aquí a la geolocalización. Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, pues esto, lo verde son obispados y lo amarillito son audiencias. Si queremos trabajar, digamos, en obispados, simplemente quitamos las audiencias americanas y vemos solo obispados. Para no liarnos, para no abrir más el mapa. Y entonces vamos a Guatemala, el obispado de Guatemala. ¿Quién hubo allí? Y aquí tenemos un solo colegial. Bueno, entonces vamos para atrás y vemos, vamos a ver, el obispado de Michoacán, un colegial. O vamos, por ejemplo, al de México, que es un obispo importante. No, perdón. Al de México. Vamos, es otra manera de buscar información sobre la marcha si uno está trabajando en una obra concreta y además es más entretenido que quizás ir directamente al listado, ¿no? Lo mismo con las audiencias, es decir, pueden ahí, si abrimos el mapa, aparecen las amarillas y tal, pero si no, se quitan los arzobispados, perdón, los obispados americanos y entonces nos quedan solo las audiencias. Bueno. La segunda manera de consultar es con la lupa. Está aquí arriba. Entonces aquí se puede decir, por ejemplo, Consejo de Castilla. A ver, colegiado del Consejo de Castilla, o vamos a poner otra cosa, vamos a ver que estamos en América, Consejo de Indias. Y pinchamos aquí y nos aparecen los 68 colegiales que tuvieron algún cargo en el Consejo de Indias, fiscales o consejeros. Y luego hay otra cosa, y es que igual que ha pasado antes con otras búsquedas, aquí una vez estamos en el Consejo de Indias podemos discriminar por colegio mayor si fue autor o no fue autor, lo cual puede también resultar interesante en algún momento de las búsquedas. Y luego también se puede en la geolocalización elegir la institución que se quiera, como decía antes,
aquí y buscar Estado de Milán. Aparece aquí de Milán y aquí vemos los colegiales que hubo allá. Bueno, esto es básicamente el manejo del diccionario. Insisto que es un proyecto abierto y esto me parece importante destacarlo. Un ejemplo de colaboración es lo que encontramos en Juan Bautista Larrea, en el que un investigador del País Vasco, especialista en este personaje, Manuel Merino, me proporcionó información y es una biografía que hicimos juntos. Y abundando en lo que decía antes Javier García Martín, están las obras de este personaje, que pueden ser útiles para algún tipo de investigación. Y luego, en los otros dos casos que hemos visto, están aquí las cátedras que ocupó. En este caso, si no hay, pues evidentemente no se ponen, pero sí que separando de la biografía, de la fase de formación, ponemos las cátedras. Solamente pongo que es catedrático cuando ocupan cátedras mayores, no solo cursatorias, y realmente ejercen de un oficio de catedrático, por así decirlo. De aquí, evidentemente, hay una biografía de Paola Volpini, con la cual yo no pretendía ni muchísimo menos competir, sino la he utilizado, y aquí hay las referencias específicas del personaje. Insisto en el proyecto abierto, cualquiera de ustedes que tenga el presente o el futuro alguna información que quiera que incorporemos al diccionario, no hay ningún problema. Por cierto, todas las voces se pueden imprimir. Es una aplicación, una facilidad que introducimos recientemente, pues se pueden imprimir completamente. No se pueden descargar en PDF todavía, pero se pueden imprimir. Bueno, yo creo que me debo de parar aquí y estar a la orden, como dicen ustedes en América, de lo que quieran preguntarme en relación con el diccionario o cualquier otra eventualidad. Bueno, ya le estamos dando las gracias a Dámaso, no solamente por este trabajo inmenso, por esta idea, por este proyecto, sino porque además ha sido absolutamente didáctico en el uso de esta fabulosa herramienta. Lo que le voy a pedir mientras me pasa la anfitrionía para que pueda después... A ver, te la he pasado ya, me parece, ¿no? Ya está, perfecto. Bueno, está abierta a la consideración de los presentes. Yo sé que hay algunos presentes que van a querer preguntar. Ya Silvano Benito Moya quiere preguntar algo acerca del programa, de cómo se hizo. Yo no sé si querrá hablar Manolo Martínez Neira, que está por acá y que nos hizo el honor también de acompañarnos. No sé si Manuel Bermejo quiere decir algo. No te estoy presionando, Manuel, simplemente quiero saber si querés decir algo. Me imagino que Sandra Díaz quiere preguntar cosas, porque ella ha trabajado en estudios prosopográficos, y antes estábamos hablando informalmente, que ella ya está viendo seguramente posibilidades de esto. Por supuesto también el maestro Díaz Couselo, no sé si querrá preguntar algo. Agustín Bermúdez Aznar. Pero bueno, yo mientras, yo le daría la palabra, mientras algunos... Ya, Manuel, ¿querés preguntar algo? ¿Querés comentar algo? Porque vi que estás con el micrófono abierto. Pero si no, le paso la palabra a Silvano Benito Moya, de Córdoba, Argentina, y formula tu pregunta. ¿Se escucha bien? Perfecto. Perfectamente. Doctor Dámaso Delario, bueno, muchísimas gracias por esta conferencia, pero por esta obra que es inigualable, y aparte entendiendo también que uno trabaja con estas cuestiones prosopográficas tantos años. Tengo una base de datos de 3.180 biografías de solamente los estudiantes de aquí de la Universidad de Córdoba y los colegios. Le quería preguntar con qué programa
informático usted ha trabajado, si es un programa que viene a venta en el mercado, o si usted debió, junto a un informático, hacer una programación y hacer su propio programa. No, es un programa que creó la Universidad Carlos III, la biblioteca. Yo les dije lo que quería, y entonces una bibliotecaria, Eva, que es la que se ocupa de estas cuestiones y de unidades digitales, en colaboración con profesionales de la informática, fueron elaborando el programa y lo fuimos perfilando. Luego yo no puedo, por ejemplo, entrar. Hay además un libro de instrucciones, hay un manual. Yo no entro, o sea, no meto la información. Yo le digo a Eva lo que quiero, o bien una colaboradora que aparece en los créditos de la página web, que es la que es la persona que mete la información. Pero en fin, yo lo piloto, por así decirlo, digo cómo quiero que sea, cómo no quiero que sea. Pero no es un programa ad hoc. Más. Y yo previamente, años antes, cuando yo iba recopilando la información, como usted va haciendo con estos 3.000 estudiantes, enhorabuena, yo sé el trabajo que cuesta, sí que con un informático amigo, hablando de los años 90, cuando yo estaba en la Embajada de España en Londres, el consejero cultural, elaboramos un programa específico para mis necesidades, que sigo utilizando, está un poco ranqueante, pero sigo utilizando, y que puedo hacer búsquedas que no puedo hacer aquí, porque esto es un diccionario, no es un programa de tratamiento de datos, vamos. Eso es lo que le puedo decir, Silvano. Muchísimas gracias, doctor. No, porque el mío también es bastante casero, digamos, es decir, haberme reunido con informáticos y claro, también van quedando un poco obsoletos, entonces hay que ir remozándolos, pero muchísimas gracias. A usted. Yo aprovecho por las dudas, a la espera también de que haya alguna otra pregunta o consideración. Yo creo, tanto Dámaso como Javier, que nuestra audiencia quedó dura, quedó impactada, que está todavía procesando esta maravilla. Así que también quiero en esto trasladar la invitación que hacemos siempre y que he conversado con ustedes informalmente. Si ustedes después quieren conectarse con Dámaso, bien con Javier, vamos a extenderles el correo electrónico, está claro, así que sin problemas. No tengan problemas. Bueno, acá estoy viendo una mano levantada de Alfredo Flores, que es de Porto Alegre, miembro correspondiente de nuestro instituto. Alfredo, estás en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. No sería una pregunta, sería más para mis congratulaciones y felicitaciones por el trabajo y algunas coincidencias, ¿no? Entonces, claro, aprovecho para decir a los demás, a la gente que nos acompaña aquí, a los doctores Agustín y Couselo, a Viviana, que estuvo hoy por la mañana conmigo en un tribunal de tesis, a Ezequiel, a Sandra, que las coincidencias, estaba leyendo un texto que prometía a Sandra la traducción y voy a hacer hasta el fin de año, voy a hablar con ella. Y te acordás, Ezequiel, a vos y a los dos conferencistas que nos hablaron, porque también por una coincidencia estaba yo trabajando en colegios menores, de los colegios de los carmelitas, y trabajando con crónicas y todo, y ahora tuve la noticia la semana pasada del trabajo del doctor Dámaso, y ahora veo una cosa maravillosa, es decir, que uno estaba así en crónicas del 1600, ¿no? Yo qué sé, en portugués del siglo XVII, y por eso el tema que hablaste, Ezequiel, de Coimbra, ¿no? Que hay que tener en cuenta eso, y a pesar con Portugal, el doctor nos habló que hay alguna cosa sobre el Reino de Portugal. Las congratulaciones porque será un instrumento, una herramienta necesaria para todos nosotros. Agradezco porque cuando uno va a profundizar más en la historia de la educación, va a percibir que se puede trabajar con esa idea hasta llegar tal vez a colegios menores, la cuestión de circulación de los libros que son producidos en esos colegios, es decir, que hay un montón de cosas que se puede hacer, y mis congratulaciones al equipo todo, y al doctor Javier y doctor Dámaso por la charla. Muchas gracias, Alfredo.
tres cosas. Los colegios nunca se califican de menores. Eso son los mayores los que los llaman menores. Por eso yo hablo y yo recomiendo, y no es afán de protagonismo, que se vea mi diccionario en conjunción con mi libro Escuelas de Imperio, porque hay que también es gratuito y es abierto. Ahí explico todo eso. Sí, sí. Los colegios se autodenominan mayores, pero los otros eran colegios, pura y simplemente. O sea, y ahí explico cuándo empiezan a ser mayores. Hay colegios sí, seculares y regulares, o sea, son los religiosos. Pero eso de menor, nadie dice yo soy menor. O sea, Cisneros habla de su colegio principal y de colegios de pobres, pero habla de mayores y menores. Esta es una narrativa que se ha montado en la historiografía por el interés de los propios colegios y que ha perdido hasta hoy. Yo lo que intento, lo decía mi amigo Javier García Martín antes, es, bueno, hacer una propuesta distinta, un relato distinto. El que quiera que lo tome, que lo deje, pero como decía nuestro maestro y llorado amigo José Manuel Pérez Prendes, la historia es historiografía. La historia es lo que decimos los historiadores. Y lo demás son, bueno, pamplinas de alguna manera, ¿no? O sea, nosotros mismos hacemos los relatos, cada cual a su manera. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si... Sandra, sí, por favor, Sandra, estás en el uso de la palabra. Sandra Díaz de Sapia, miembro de nuestro instituto. Bueno, también acercar mis felicitaciones por un trabajo que realmente es excepcional y solo aquellos que nos ocupamos años y años de recoger esos datos que, nada, cuesta mucho encontrar y después volcar. En mi caso me he ocupado de las alcaldías de barrio, concretamente las de Buenos Aires, y mi base de datos es de 464 alcaldes de barrio. Y como usted también mencionó, doctor Delario, hay algunos que las biografías son un poco más nutridas y en otros es apenas un dato mínimo y bueno, y dudo que se pueda llegar a encontrar más cosas, sobre todo porque, bueno, obviamente un colegial no se compara con un alcalde de barrio y muchas veces el alcalde cae en el anonimato. Pero bueno, me gustó o quería destacar la cuestión de las variables que usted utilizó y su equipo para consignar todos los datos, los nombres, el colegio de pertenencia, la actividad principal, los datos biográficos, la formación, la carrera profesional, todo esto apuntando a lo que el doctor García Martín habló de elaborar un perfil antropológico de los colegiales. Y bueno, y pensando también cómo puedo también aplicar esto, si es aplicable, también a mis alcaldes de barrio. Concretamente quería preguntarle sobre estas conclusiones generales, apuntando a ese perfil antropológico. Hay un aspecto que me interesó, que es la cuestión de las obras publicadas, y a raíz de eso, la cuestión de las bibliotecas. En este diccionario aparecen, o si usted ha encontrado datos, si existen, de inventarios de las bibliotecas de estos colegiales. No sé si... Sandra, yo aprovecharía porque nos están quedando 3 minutos. La respuesta va a ser muy interesante y va a exceder de esos 3 minutos. Así que yo cerraría ahora como para que Dámaso pueda responder con tranquilidad y seguramente va a haber alguna otra intervención. Yo estoy esperando mis queridos amigos y colegas de la Carlos III, que los veo ahí, que si quieren hablar, bueno, casi los estoy empujando como si fuesen la plancha del navío. Pero entonces, cortamos ahora y nos volvemos a conectar inmediatamente. Así se pueden explayar con tranquilidad. ¿Estamos? En el mismo link, ¿no es cierto? En el mismo que teníamos. Okay. Nos vemos ahora en unos instantes. Muy bien, ya estamos entonces continuando nuestro tercer y último bloque. No tengo información de las bibliotecas privadas. De eso sabe más Javier García Martín, que yo en todo caso no contemplaba eso. Efectivamente sería interesante,
por lo menos si figurara en la información que tenía yo, informar de ello, ¿no? Pero yo creo que es un tema bastante complejo y sí que aparece en las biografías puntuales de ellos. Por ejemplo, Jeanine Fayag, en su obra clásica sobre los consejeros de Castilla, con Felipe IV, habla de las bibliotecas de los consejeros que ella cita allí. Pero yo no tengo información de mis bibliotecas de colegiales, aunque sé que algunos tuvieron grandes bibliotecas y, por supuesto, los colegios las tenían. Yo no sé si quieres tú añadir algo, Javier, al respecto. Bueno, simplemente que podría ser otro campo a tener en cuenta, ¿no? Sí, indudablemente. Porque, por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica, en el caso de la Biblioteca Nacional, pues está digitalizando bastantes obras de juristas. Y luego hay referencias a porcones, alegaciones jurídicas, que en buena medida están digitalizados en la Biblioteca Granada, en Sevilla, etcétera, que quizás podría ser un campo que se añadiese, no sé cómo lo ves. Sí, y bueno, acá Manuel Martínez, sí. Martínez Neira, sí. Manolo, sí. Listo. Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes ante todo. También felicitar tanto a los organizadores como a Javier y Dámaso, ¿no?, por la exposición sobre este aspecto concreto, ¿no?, de la digitalización, etcétera. Lo hablaba además hace unos días con Dámaso. Lo que estamos trabajando es en dos líneas, porque hay una cosa que se llama Pares, ¿no?, que es un portal de los archivos españoles, y luego la Biblioteca Nacional, como un programa beta, está haciendo también un portal de todos los autores que tienen libros en la Biblioteca Nacional, donde viene una pequeña biografía y luego se recoge su producción con enlaces, siempre que están digitalizados y tal. Y estamos trabajando con los dos equipos, ¿no?, tanto con la dirección de la Biblioteca Nacional como con la dirección de Pares, para incluir un metadato que sea un registro permanente, un enlace permanente del colegial con esos datos, ¿no? Esto lo hacemos también porque tenemos otro diccionario que es el de catedráticos y fueron de catedráticos españoles de Derecho, ¿no?, ya del siglo XIX y XX, y fue el propio Ministerio de Cultura el que contactó con nosotros porque estaban interesados en esa información, en vincularlos con los archivos y con la Biblioteca Nacional. O sea que, por lo tanto, la línea existe y esperemos que en breve, ¿no?, pues podamos empezar a poner esos enlaces. Bueno, estupendo, Manolo. Ahora paso a Manuel Bermejo, que había pedido la palabra, pero vos te adelantaste y ocupaste la tribuna, así, terrible. Bien, ahora puedo yo. ¿Es mi turno? Muy bien. Bien, buenas tardes. Bueno, tampoco puedo hacer frente a la presión que Ezequiel nos mete para intervenir. Entonces, lo mismo que Manolo. Bien, yo, bueno, además de saludar a todos y especialmente a los ponentes, a Javier y a Dámaso, bueno, quería destacar dos cosas y Manolo Martínez ahora ha hecho referencia, ¿no? Este diccionario está ubicado en la página web del Instituto Figuerola, del que formamos parte los tres. Yo ahora coyunturalmente lo dirijo. Y de hecho, ese diccionario de catedráticos españoles pues también podría tener interés para una presentación. Yo creo que es fruto de un proyecto de muchos años que compartimos con Carlos Petit, y yo creo que Manuel Martínez sería una persona idónea para presentarlo, que ya lo ha hecho en muchos lugares. Pero a lo que me quiero referir no es a eso, sino a que, por ejemplo... Compromiso tomado, esperamos fecha. Pero a lo que me quiero referir es que este trabajo de Dámaso, que es absolutamente admirable, ¿no? Y más cuando ha sido elaborado a lo largo de muchos años, como complemento a una actividad profesional que es otra, ¿no? No es lo mismo que los que tenemos una dedicación exclusiva, y entonces es todavía más
más digno de elogio el que haya sido capaz de elaborar toda esta información y darle forma como este diccionario, pero a lo que quería referirme es que yo creo que hay muchas iniciativas aisladas que viven un poco desconectadas respecto a otros proyectos de este tipo y que es muy interesante ponerlas en relación, como por ejemplo ocurre en nuestro caso. Nosotros formamos parte de una red europea que se llama Eloís, en la que se integran un número muy amplio de proyectos que fundamentalmente coinciden en que son bases de datos sobre universidades, tanto alumnos como profesores, como movilidad, como promoción, etcétera, etcétera. Y eso nos ha abierto un campo muy grande, porque nos permite interactuar, interrelacionar datos, aprender o transmitir información. Y yo creo que eso se podría hacer también en el marco en el que se desenvuelve el instituto, y que el instituto, y aquí yo también lanzo retos, creo que podría ser el aglutinante perfecto de una iniciativa de coordinación y de integración similar a la que tenemos en Europa con Eloís, porque estoy seguro, y como han dicho algunos de los intervinientes, que hay otros proyectos quizá poco conocidos y que se pueden enriquecer mutuamente y enriquecer en general a la comunidad científica, porque eso aumentaría su difusión, su visibilidad, etcétera, etcétera. Y eso era lo que yo quería simplemente decir en respuesta a tu amable invitación. Me parece una magnífica idea, y yo ya estoy pensando acá, porque como hacemos en nuestras reuniones, las reuniones vamos armando proyectos e ideas sobre la marcha, y además voy pensando en responsables de liderazgo, y me parece que nada mejor que pensar en Sandra y en Alfredo para que se pongan, digamos, tomen este desafío, porque al margen de que hay mucha gente que puede estar en condiciones, ellos son, están fascinados por el tema. Así que después hablamos, después lo conversamos, podemos hacer una reunión con Manuel y con Manolo, pero me parece muy buena idea, y esta es una de las tantas cosas. Yo le comentaba a Dámaso y a Javier con anterioridad a la reunión pública que este instituto es una red real, o sea, a veces la formalizamos, lo tenemos que poner en los papeles, pero la red existe. Y entonces, estos son los resultados, son realmente cada vez más reuniones de trabajo, donde hay maravillosos productos intelectuales y excelentes exposiciones como las de hoy, pero donde además hay una dinámica de participación y de generación de ideas y de propuestas. Y bueno, yo no sé, supongo, como lo he planteado, que acá hay muchas ideas que están siendo procesadas, y gente que se va a querer poner en contacto con ustedes. Yo también le decía a Dámaso, que creo que este libro, como dicen siempre de la literatura en general, pero en este caso es muy claro, este diccionario va a tener vida propia y nos va a decir un montón de cosas, porque la gente lo va a usar, va a crecer sobre este diccionario, lo va a enriquecer, lo va a usar. Creo que esta dimensión del uso del diccionario es muy interesante. Javier habló muy bien del tema del cursus honorum real que un diccionario de esta índole puede tener. Y yo pensaba también, recordando al querido maestro José María Mariluz Urquijo, él que hizo trabajos tan detallados, tan eruditos, cómo hoy nosotros con este diccionario tenemos una herramienta que él no pudo tener, no pudo imaginar. La administración está cobrando vida en un diccionario y en estas herramientas estupendas. Me parece muy buena la idea de Manuel de invitarlo a Manolo a que haga la presentación del otro diccionario. Así que vamos a hablar, porque también son
son instrumentos modélicos, son instrumentos modélicos que hay que tenerlos en cuenta porque sin la pretensión, desde luego, esto no sustituye lo anterior, acompaña lo anterior, enriquece el tejido de la elaboración y uso historiográfica. Las referencias que hacía Dámaso al trabajo de la historiografía y el papel del historiador, que son también reflexiones muy valiosas, no nos tiene que hacer perder de vista, no nos lo hace perder de vista, pero no nos tiene que hacer perder de vista que los instrumentos nuevos no desplazan a los viejos, los acompañan, los enriquecen, los potencian. Así que hemos aprendido mucho. Yo estoy muy contento con esta reunión, me parece estupenda. Le quiero agradecer a Dámaso por su gentileza, su generosidad, porque en este trabajo hay una enorme dosis de generosidad intelectual, de su bonomía. Bueno, a Javier, una presentación que, como dicen ahora, utilizando términos cinematográficos, no nos hizo el spoiler, nos hizo una presentación y nos llenó de entusiasmo, y nos llenó de interés y de inquietud. Y como hoy estamos con los papeles cambiados, yo me despido de ustedes y le paso el uso de la palabra a la querida Viviana. Así que les agradezco y los felicito. Bueno, nada más que felicitar a Dámaso, felicitar a Javier por la maravillosa presentación, felicitar también a Manuel Martínez Neira por el nexo, por su apoyo para poder efectuar esta charla. Realmente, como decía Ezequiel, es un elemento valiosísimo para los historiadores del derecho. Ojalá podamos replicar esta idea en otros temas que nos preocupan a los historiadores del derecho. Así vamos a tener el material mucho más a mano, mucho más disponible. Así que gracias a todos, gracias a los que estuvieron presentes hoy, y decirles que los esperamos la semana que viene, que tenemos la presentación de un libro en papel y digital, de José María Pérez Collados, Maneras de hacer la historia. Así que los esperamos la semana que viene, y muchísimas gracias por todo. Chao. Chao, muchas gracias. Gracias, Viviana y Ezequiel. Gracias.